En el corazón de la Ciudad de México, en uno de esos cafés que respiran lujo y modernidad, un empresario de mediana edad, vestido con un traje impecable y un reloj que gritaba exclusividad, hacía alarde de su supuesta fluidez en varios idiomas. Su voz resonaba con una mezcla de arrogancia y desdén, como si el simple hecho de hablar otra lengua lo elevara por encima de los demás presentes. Contaba anécdotas exageradas sobre sus viajes, intercalando frases en inglés, italiano y francés, para luego observar las reacciones de los que lo rodeaban, buscando admiración y envidia en sus rostros. Menospreciaba sutilmente a quienes no entendían sus elaboradas construcciones gramaticales, insinuando una falta de mundo y educación. En su egocéntrico monólogo, nadie parecía atreverse a interrumpirlo, ya fuera por respeto, incomodidad o simple indiferencia. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el aura de superioridad que emanaba del hombre, creando una atmósfera sofocante para algunos. En una esquina discreta del café se encontraba Sofía, una joven barista mexicana. Sus manos, hábiles en la preparación de las bebidas, soñaban con un futuro diferente. Observaba al empresario con una mezcla de fascinación y frustración. Sofía, a pesar de su juventud, poseía una madurez que contrastaba con la ostentación del hombre. Su vestimenta era sencilla, pero limpia y ordenada, reflejo de su personalidad tranquila y observadora. Trabajaba incansablemente para ahorrar cada peso y así poder estudiar en el extranjero. Su gran pasión era el francés, un idioma que aprendía de forma autodidacta, con libros prestados de la biblioteca y tutoriales online. Cada día, después de su turno en el café, dedicaba horas a practicar la pronunciación y la gramática, imaginando el día en que podría hablarlo con fluidez. Sabía que el camino era largo y difícil, pero su determinación era inquebrantable. El reto llegó de forma inesperada. El empresario, quizás notando la atención discreta de Sofía, o tal vez simplemente buscando una nueva víctima para su vanidad, la señaló con el dedo. A ver, jovencita, dijo con una sonrisa burlona, ¿apuestas a que no eres capaz de pedirme un simple café en francés? Lanzó la oferta como si fuera una propina insignificante, pero con el veneno de un desafío humillante. Si lo haces, continuó, elevando el tono de voz para que todos escucharan, te doy 1.000.000 de pesos. Pero si fallas, me sirves café gratis por un mes. La oferta resonó en el café, atrayendo la atención de todos los presentes. Un murmullo de expectación recorrió el ambiente. Sofía sintió que el color se le subía al rostro. La propuesta era tentadora, 1.000.000 de pesos significaba la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Pero también era intimidante. Sabía que su francés aún no era perfecto, y la idea de hablar frente a tanta gente la llenaba de ansiedad. La mirada burlona del empresario la hacía sentir pequeña e insignificante. Sin embargo, algo dentro de ella se resistió a la humillación. No era tanto por el dinero, sino por demostrarse a sí misma que era capaz de superar sus miedos. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Sofía levantó la mirada y aceptó el reto. Pedido de inscripción. La aceptación de Sofía desató un nuevo torbellino de emociones en su interior. La valentía inicial comenzó a desvanecerse, dejando paso a una profunda duda. ¿Realmente valía la pena arriesgarse a fracasar frente a todos esos extraños? ¿No sería mejor simplemente ignorar la provocación del empresario y seguir con su trabajo? La presión era palpable, la mirada expectante de los presentes pesaba sobre sus hombros. 1.000.000 de pesos era una suma enorme, pero el precio a pagar por el fracaso podría ser aún mayor. Su mente se llenó de imágenes de sí misma tropezando con las palabras, tartamudeando frases incompletas, convirtiéndose en el hazmerreír de todos. El miedo la paralizaba, la tentación de retractarse era casi irresistible. Tal vez, pensó, podría inventar una excusa, decir que no se sentía bien, cualquier cosa para evitar la humillación. En medio de la tormenta de dudas, un recuerdo emergió con fuerza desde lo más profundo de su memoria. La imagen de su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre la había apoyado y alentado a perseguir sus sueños.
Recordó sus palabras, dichas con una voz suave pero firme: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, Sofía. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas, solo tienes que creer en ti misma. Su abuela había sido su mayor fuente de inspiración, un faro de luz en los momentos oscuros. A pesar de las dificultades que había enfrentado en la vida, nunca había perdido la esperanza ni la determinación. Su espíritu resiliente había sido un ejemplo constante para Sofía. Recordó cómo su abuela siempre le decía que el miedo era solo una ilusión, una barrera que uno mismo se imponía. Enfréntalo, le decía, y verás que no es tan aterrador como parece. El recuerdo de su abuela le infundió una nueva dosis de coraje. Inspirada por la memoria de su abuela, Sofía tomó una decisión. No se dejaría intimidar por el empresario ni por el miedo al fracaso. Aceptaría el reto con valentía y daría lo mejor de sí misma. No importaba si ganaba o perdía, lo importante era intentarlo. Se preparó mentalmente, repasando en su mente las frases en francés que había practicado durante meses. Se concentró en la pronunciación, en la gramática, en la melodía del idioma. Visualizó el momento en que pediría el café, imaginando su voz clara y segura. Se repitió a sí misma las palabras de su abuela: cree en ti misma, Sofía. Eres capaz de lograrlo. Cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y se preparó para enfrentar el desafío. El empresario, al notar la vacilación inicial de Sofía, intentó aumentar aún más la presión. Vio en su duda una señal de debilidad y quiso aprovecharla al máximo. Vamos, jovencita, dijo con un tono aún más burlón, ¿tienes miedo de perder? Si necesitas más motivación, estoy dispuesto a subir la apuesta. Te doy 2 millones de pesos si lo haces perfecto. La oferta provocó un nuevo murmullo entre los presentes. Algunos miraban a Sofía con lástima, otros con incredulidad y otros con una mezcla de curiosidad y malicia. El empresario disfrutaba del espectáculo, alimentándose de la incomodidad de la joven. La reacción del público era variada. Algunos apoyaban a Sofía en silencio, deseándole suerte y admirando su valentía. Otros, sin embargo, se burlaban abiertamente, esperando ansiosamente su fracaso. Se escuchaban comentarios despectivos y risas contenidas. La tensión en el ambiente era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sofía sintió que todas las miradas estaban sobre ella, juzgando cada uno de sus movimientos. La presión era insoportable, pero a pesar de todo, se mantuvo firme. Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, buscando refugio en la calma interior que tanto necesitaba. Concentró toda su atención en sus lecciones de francés, en las horas dedicadas a practicar la pronunciación y la entonación. Recordó las palabras de su profesor virtual, corrigiendo sus errores y animándola a seguir adelante. Visualizó el café que iba a pedir, imaginando cada detalle, el aroma, el sabor, la textura. Intentó bloquear el ruido del ambiente, las miradas curiosas, las risas contenidas. Necesitaba encontrar un espacio de silencio y concentración para poder llevar a cabo su tarea. Se repitió a sí misma las frases clave, una y otra vez, hasta que se sintieron grabadas en su memoria. Estaba decidida a no dejarse vencer por los nervios. Abrió los ojos y se dirigió al empresario, quien la observaba con una sonrisa de superioridad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se obligó a mantener la compostura. Tomó aire y comenzó a hablar en francés. J.E. Baudrais, un café. Su voz temblaba ligeramente y cometió algunos errores de pronunciación. La frase sonó torpe e insegura. El empresario soltó una carcajada sonora, disfrutando del momento. ¡Ja! Lo sabía. Eres una farsante. No tienes ni idea de francés. Sus palabras resonaron en el café, hiriendo la autoestima de Sofía. Sintió que la sangre le subía al rostro, avergonzada por su fracaso. La idea de rendirse cruzó por su mente.
Tal vez el empresario tenía razón, tal vez el francés no era para ella. Pero entonces, recordó la mirada de su abuela, su voz alentadora, su espíritu inquebrantable. No podía rendirse, no ahora. Se corrigió a sí misma, respiró hondo y volvió a intentarlo. J. E. Baudrais, un café au lait, es il vous plaît. Esta vez, su voz sonó más firme y segura. La pronunciación había mejorado, aunque aún no era perfecta. El empresario frunció el ceño, sorprendido por la persistencia de Sofía. No esperaba que se recuperara tan rápido de su error inicial. Aún así, se mantuvo confiado, convencido de que la joven no sería capaz de completar la tarea. El empresario, creyendo que ya había derrotado a Sofía, se relajó en su asiento. Sonrió con suficiencia, observando a la joven con una mezcla de desprecio y diversión. Estaba seguro de que su victoria era inminente. Pensaba en cómo gastaría él. Dinero que había apostado, tal vez comprándose un nuevo reloj o un viaje a París. Se imaginaba contando la historia a sus amigos, presumiendo de su inteligencia y su dominio del francés. En su mente, Sofía era simplemente una joven ingenua que había osado desafiarlo y que ahora estaba a punto de pagar las consecuencias de su osadía. Subestimó la determinación de Sofía, su capacidad de aprendizaje y su deseo de superarse. No se dio cuenta de que la joven estaba a punto de sorprenderlo a él y a todos los presentes. En ese instante, como enviada del cielo, una clienta francesa que había estado observando la escena con atención, se acercó a Sofía con una sonrisa amable. «Permettez-moi de vous aider, ma chère», dijo con un acento parisino inconfundible. La prononciación de «au lait» peut être un peu délicate. Essayez de dire «ole» en liant les deux mots. La mujer, de mediana edad y vestida con un elegante traje sastre, le ofreció un consejo rápido pero valioso sobre la pronunciación correcta. Su intervención fue inesperada, pero Sofía la recibió con gratitud. La amabilidad de la francesa le dio un nuevo impulso de confianza. Sofía, sorprendida por la ayuda inesperada, prestó atención a cada palabra de la mujer francesa. Repitió la pronunciación varias veces, siguiendo las indicaciones de la clienta. «Ole», decía una y otra vez, intentando imitar el acento parisino. La francesa la corrigió con paciencia, señalando los matices y los errores sutiles. Sofía se dio cuenta de que la clave estaba en la ligazón de las palabras, en la forma en que se unían las vocales para crear un sonido fluido y natural. Con cada repetición, su pronunciación mejoraba y su confianza aumentaba. La ayuda de la francesa fue fundamental, no solo por el consejo técnico, sino también por el apoyo emocional que le brindó. Sintió que ya no estaba sola en el desafío, que tenía a alguien que creía en ella y que la animaba a seguir adelante. Aprendió rápidamente, absorbiendo cada detalle y corrigiendo sus errores con determinación. La breve lección fue como un soplo de aire fresco, disipando la niebla de los nervios y permitiéndole ver con claridad el camino a seguir. Con la renovada confianza que le brindó la ayuda de la clienta francesa, Sofía se dirigió nuevamente al empresario. Esta vez, su paso era más firme, su mirada más decidida. Tomó aire y se preparó para intentarlo de nuevo. «Monsieur», dijo con una voz clara y segura, «J. E. Baudrais un café au lait, es il vous plaît». La pronunciación había mejorado notablemente, gracias al consejo de la francesa. Ya no temblaba, ya no cometía errores evidentes. La frase sonó fluida y natural, como si la hubiera dicho una hablante nativa. Sofía sintió una oleada de satisfacción al escuchar su propia voz, al sentir que había superado un obstáculo importante. El empresario, al escuchar la pronunciación mejorada de Sofía, se sorprendió visiblemente. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y preocupación. Se dio cuenta de que la joven estaba progresando rápidamente y que su victoria ya no era tan segura como antes. El consejo de la francesa había marcado una diferencia significativa y ahora Sofía representaba una amenaza real para su apuesta.
Empezó a inquietarse, a tamborilear los dedos sobre la mesa con nerviosismo. Su confianza inicial se había transformado en incertidumbre y el miedo a perder comenzaba a apoderarse de él. Observó a Sofía con atención, buscando algún indicio de debilidad, alguna señal de que aún podía intimidarla. Pero la joven se mantenía firme, con la mirada fija en él, esperando su respuesta. El empresario sintió que la situación se le estaba escapando de las manos, y que debía hacer algo para recuperar el control. La sorpresa lo había descolocado, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Sofía, con una sonrisa de satisfacción, esperó la reacción del empresario. Había logrado pedir el café en francés, casi a la perfección. Sintió una oleada de orgullo y alivio al ver que su esfuerzo había dado sus frutos. La mayoría de los presentes la aplaudieron con entusiasmo, reconociendo su valentía y su determinación. Algunos incluso la felicitaron en voz baja, expresando su admiración por su coraje. El ambiente en el café había cambiado drásticamente. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una atmósfera de optimismo y esperanza. La gente parecía inspirada por la historia de Sofía, por su capacidad de superar sus miedos y alcanzar sus metas. El empresario, sin embargo, no estaba dispuesto a admitir su derrota. Intentó descalificar el esfuerzo de Sofía, argumentando que su pronunciación no había sido perfecta, que aún había cometido algunos errores menores. No te emociones, jovencita, dijo con un tono desdeñoso. Tu francés aún no es impecable. Has cometido algunos errores de pronunciación, así que no puedes decir que has ganado el reto. Intentó minimizar la importancia de la ayuda que había recibido de la clienta francesa, insinuando que Sofía no había logrado pedir el café por sus propios medios. Además, añadió, recibiste ayuda. Eso no vale. Buscaba desesperadamente cualquier excusa para no tener que pagar el $1.000.000. Su actitud mezquina y arrogante provocó la indignación de algunos de los presentes, que comenzaron a murmurar en su contra. En ese momento, la clienta francesa, indignada por la actitud del empresario, intervino en defensa de Sofía. Permettez-moi de vous contredire, monsieur, dijo con una voz firme y segura. La jeune femme a fait preuve d'un grand courage et une détermination admirable. Sa prononciation est excellente, compte tenu de son niveau d'apprentissage. Il est injuste de dénigrer ses efforts. La francesa elogió la pronunciación de Sofía, destacando su valentía y su determinación. Argumentó que era injusto descalificar su esfuerzo solo porque no era perfecta. De plus, añadió, elle a de que je lui ai apporté et minime. Ella surtout fait preuve de une grande capacité d'apprentissage et une volonté de réussir. La francesa defendió la ayuda que le había brindado a Sofía, insistiendo en que había sido mínima. Destacó la capacidad de aprendizaje y la voluntad de éxito de la joven. Su intervención fue un golpe duro para el empresario, que se sintió avergonzado y acorralado. El empresario, sintiéndose avergonzado y presionado por la opinión pública, se vio acorralado. La intervención de la francesa había cambiado el rumbo de la situación, poniendo en evidencia su mezquindad y su falta de escrúpulos. Ya no podía negar la evidencia, Sofía había logrado pedir el café en francés, y la mayoría de los presentes estaban de su lado. Su intento de descalificar el esfuerzo de la joven había fracasado, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que cumplir su promesa. La presión era insoportable, y sentía que todas las miradas estaban sobre él, juzgando su comportamiento. El ambiente en el café se había vuelto hostil, y ya no se sentía cómodo ni seguro. Sabía que debía hacer algo para salir de esa situación, pero no sabía cómo. Su arrogancia inicial se había transformado en desesperación, y el miedo a perder lo paralizaba. La humillación era inminente, y no veía ninguna salida. El hombre que minutos antes se creía superior a los demás, ahora se sentía pequeño e insignificante. La presión sobre el empresario se intensificó. Intentó minimizar su apuesta inicial, argumentando que no hablaba en serio,
que todo había sido una simple broma. Vamos, gente, no se lo tomen tan en serio, dijo con una sonrisa nerviosa. Era solo una forma de animar el ambiente. No pensaba que la señorita realmente fuera a aceptar el reto. Intentó desviar la atención, cambiando de tema y hablando de otros asuntos triviales. Pero nadie le prestó atención. La mayoría de los presentes estaban indignados por su actitud, y no estaban dispuestos a dejar que se saliera con la suya. Su intento de minimizar la situación solo sirvió para empeorar las cosas, confirmando su falta de palabra y su arrogancia. El público, cada vez más indignado por la actitud evasiva del empresario, lo presionó para que cumpliera su promesa. Se escucharon voces de protesta y reprobación. Algunos le recordaron su apuesta inicial, otros le exigieron que mostrara un poco de honestidad y respeto. Un trato es un trato, gritó alguien desde el fondo del café. Paga lo que debes. Otros se unieron a la protesta, creando un coro de voces que exigían justicia. El empresario se sintió acorralado, incapaz de escapar de la presión del público. La situación se había vuelto insostenible, y sabía que debía hacer algo para calmar los ánimos. Pero su orgullo le impedía admitir su derrota y cumplir su promesa. Sofía, observando la creciente indignación del público, sintió una renovada confianza. Ya no era la joven tímida e insegura del principio. La experiencia la había transformado, dándole una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre sus capacidades. Se dio cuenta de que era capaz de enfrentar sus miedos y de defender sus derechos. Inspirada por el apoyo del público, decidió mantenerse firme y exigir al empresario que cumpliera su palabra. Señor, dijo con una voz clara y resonante, usted hizo una apuesta, y yo la acepté. Cumplí con mi parte del trato, y ahora le toca a usted cumplir con la suya. Exijo que me pague el $1.000.000 que me prometió. Su voz resonó en el café, silenciando las protestas del público y atrayendo la atención de todos. El empresario se quedó sin palabras, sorprendido por la firmeza de Sofía. El empresario, sintiéndose acorralado y sin escapatoria, intentó evadir su responsabilidad buscando excusas para no pagar el $1.000.000. Argumentó que no tenía el dinero en efectivo, que su cuenta bancaria estaba bloqueada, que necesitaba consultar con su abogado. Inventó una serie de pretextos absurdos, tratando de ganar tiempo y esperando que la presión del público disminuyera. Lo siento, jovencita, dijo con un tono fingido de arrepentimiento. Me encantaría pagarte ahora mismo, pero desafortunadamente tengo algunos problemas con mi cuenta bancaria. Te prometo que te pagaré mañana, sin falta. Ofreció cheques sin fondos, promesas vacías y evasivas constantes, tratando de engañar a Sofía y al público presente. Pero nadie le creyó. Su intento de evadir su responsabilidad solo sirvió para aumentar la indignación del público y fortalecer la determinación de Sofía. El empresario se había cavado su propia tumba y ahora no sabía cómo salir de ella. El empresario estaba desesperado y sus excusas eran cada vez más ridículas, pero Sofía no se dejó intimidar. Pero usted recibió ayuda, argumentó el empresario con una voz que intentaba recuperar su antiguo tono dominante, aunque temblaba ligeramente. No ganó el reto por sus propios méritos. La señora francesa le dio la clave para la pronunciación correcta. Eso invalida la apuesta. Señaló a la clienta francesa con un gesto de desprecio, como si ella fuera la culpable de su inminente derrota. Intentaba desesperadamente aferrarse a cualquier resquicio legal, por más absurdo que fuera, para evitar cumplir su promesa. Su rostro, antes engreído y confiado, ahora mostraba signos de pánico y desesperación. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier artimaña, por más baja que fuera, para no tener que desembolsar el $1.000.000. Su reputación, su orgullo y su billetera estaban en juego, y no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Sofía, sin embargo, no se dejó amilanar por la objeción del empresario. Con una serenidad sorprendente, respondió, «Señor, la ayuda que recibí fue mínima y puntual.
La señora francesa solo me corrigió un pequeño detalle de pronunciación. El resto del esfuerzo fue completamente mío. Yo estudié francés durante meses, yo me preparé para este reto, yo tuve el coraje de aceptar su apuesta. No puede negar que logré pedir el café en francés y que lo hice con una pronunciación aceptable. Su argumento es una excusa barata para no cumplir su palabra. Elevó la voz al final, mostrando una seguridad que sorprendió incluso a sí misma. Había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía, una determinación inquebrantable que la impulsaba a defender su derecho. La mayoría del público, que había estado observando la escena con atención, se mostró de acuerdo con Sofía. Se escucharon murmullos de aprobación y asentimiento. Algunos incluso aplaudieron su respuesta, admirando su inteligencia y su valentía. Estaban convencidos de que el empresario estaba buscando una forma de salirse con la suya, y que Sofía merecía ganar la apuesta. La presión sobre el empresario se intensificó, y su intento de descalificar el esfuerzo de Sofía se volvió aún más ridículo a los ojos de todos. La balanza de la opinión pública se había inclinado definitivamente a favor de la joven, y el empresario se encontraba cada vez más aislado y acorralado. A pesar de la presión del público y de la lógica impecable de los argumentos de Sofía, el empresario se mantuvo inflexible. Se negó rotundamente a pagar el dinero, insistiendo en que la ayuda que había recibido la joven invalidaba la apuesta. Lo siento, pero no pienso pagar, dijo con un tono desafiante. Recibiste ayuda, y eso es suficiente para anular el trato. Deberías estar agradecida de que no te exija que me sirvas café gratis por un mes, como habíamos acordado inicialmente. Cruzó los brazos sobre el pecho, mostrando una actitud desafiante y obstinada. Estaba dispuesto a desafiar a la opinión pública, a arriesgar su reputación, con tal de no tener que desembolsar el $1.000.000. Su orgullo y su avaricia eran más fuertes que su sentido de la justicia y su palabra. Se había convertido en un hombre patético y despreciable, aferrado a una posición insostenible. La situación había llegado a un punto muerto, y parecía que no había forma de resolver el conflicto. La tensión en el ambiente era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación, pero todos sentían que algo importante estaba por ocurrir. El destino de Sofía y el del empresario pendían de un hilo, y el desenlace de la historia estaba a punto de revelarse. Sofía, observando la obstinación del empresario, comprendió que insistir en el pago del dinero sería inútil. Su orgullo herido y su avaricia lo cegaban ante la razón y la justicia. Sin embargo, Sofía no se rindió. En lugar de dejarse consumir por la frustración y la ira, decidió tomar un camino diferente, un camino que lo sorprendería a él y a todos los presentes. En su mente, había germinado una idea, un plan inesperado que transformaría la situación y le daría un giro trascendental a la historia. No buscaría la recompensa económica, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de ayudar a otros jóvenes a alcanzar sus sueños. Con una sonrisa en los labios, Sofía se dirigió al empresario con una propuesta sorprendente. Señor, dijo Sofía con una voz tranquila y serena, en realidad, no quiero su $1.000.000. La sorpresa se dibujó en el rostro del empresario, que la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con un tono confuso. Acabas de pasar los últimos minutos exigiéndome el dinero, y ahora me dices que no lo quieres. No entendía la actitud de la joven, ni la razón detrás de su repentino cambio de opinión. Sospechaba que se trataba de una trampa, de una estrategia para humillarlo aún más. Pero, al mismo tiempo, sentía una curiosidad irresistible por saber qué era lo que Sofía tenía en mente. Estaba desconcertado y desorientado, incapaz de predecir sus próximos movimientos. No me malinterprete, señor, continuó Sofía con calma. El dinero no es mi principal motivación. Lo que realmente me importa es la oportunidad de ayudar a otros jóvenes que, como yo, sueñan con estudiar idiomas y superarse en la vida. Hizo una pausa, respiró hondo y reveló su propuesta.
En lugar de darme el $1.000.000 a mí, le propongo que done esa cantidad a una escuela de idiomas para jóvenes de bajos recursos. Su voz resonó en el café, silenciando los murmullos de los presentes y atrayendo la atención de todos. La propuesta era inesperada, generosa y noble. Nadie se esperaba que Sofía renunciara al dinero en favor de una causa social. Su gesto desinteresado conmovió a muchos de los presentes, que la miraron con admiración y respeto. El empresario quedó atónito ante la propuesta de Sofía. No esperaba semejante acto de altruismo. Su mente, acostumbrada a las transacciones financieras y a la búsqueda del beneficio propio, no podía comprender la motivación de la joven. Se sintió avergonzado de su propia mezquindad y egoísmo, al compararlos con la generosidad y la nobleza de Sofía. Su plan de evadir su responsabilidad se había desmoronado por completo. Ya no podía argumentar que Sofía solo estaba interesada en el dinero. Su propuesta altruista lo había dejado sin argumentos y sin escapatoria. Se encontraba en una encrucijada, obligado a elegir entre mantener su actitud mezquina y egoísta, o aceptar la noble propuesta de Sofía y redimirse ante el público. Su decisión tendría consecuencias importantes, no solo para él, sino también para muchos otros jóvenes que soñaban con un futuro mejor. El silencio se apoderó del café, mientras todos esperaban la respuesta del empresario. La propuesta de Sofía resonó en el café como un eco de esperanza. El público, atónito al principio, rompió en un aplauso espontáneo. La nobleza de su gesto, la renuncia a la recompensa personal en favor de un bien mayor, conmovió a todos los presentes. Las miradas de admiración se dirigieron hacia la joven, que se había convertido en un símbolo de generosidad y altruismo. El ambiente se llenó de un sentimiento de unidad y solidaridad, dejando atrás la tensión y el conflicto inicial. Algunos incluso se emocionaron hasta las lágrimas, inspirados por el ejemplo de Sofía. Su acto desinteresado había transformado el café en un lugar de esperanza y compasión. El empresario, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. El empresario, sintiendo el peso de la mirada del público y avergonzado por su propio egoísmo, se encontró en una encrucijada. Su orgullo herido le instaba a rechazar la propuesta de Sofía, a aferrarse a su dinero y a mantener su postura desafiante. Sin embargo, la presión social y el remordimiento comenzaban a erosionar su resistencia. Sabía que si se negaba a cumplir con la petición de la joven, su reputación quedaría manchada para siempre. La imagen de sí mismo como un hombre exitoso y respetable se desvanecería, reemplazada por la de un avaro mezquino y despreciable. La perspectiva de convertirse en objeto de burla y desprecio era insoportable. Tras una larga pausa, durante la cual sopesó sus opciones y luchó contra su propio ego, el empresario finalmente cedió. Con un suspiro de resignación, asintió con la cabeza y aceptó la propuesta de Sofía. «Está bien», dijo el empresario con una voz apagada y derrotada. «Acepto su propuesta. Donaré el $1.000.000 a la escuela de idiomas». Su rendición provocó una nueva oleada de aplausos y vítores. La gente celebró la victoria de Sofía y la redención del empresario. La tensión se disipó por completo, reemplazada por un sentimiento de alivio y satisfacción. El empresario, aunque avergonzado y humillado, sintió un ligero alivio al saber que había tomado la decisión correcta. Sabía que aún le quedaba mucho por hacer para reparar su reputación, pero al menos había dado el primer paso. Acto seguido, el empresario sacó su teléfono móvil y realizó la donación a la escuela de idiomas. Mostró el comprobante de la transferencia a Sofía y al público presente, como prueba de su cumplimiento. El gesto fue recibido con aplausos y felicitaciones. La escuela de idiomas, al enterarse de la donación, expresó su gratitud y admiración por la generosidad de Sofía y el arrepentimiento del empresario. Prometieron utilizar el dinero para ofrecer becas a jóvenes de bajos recursos y mejorar sus instalaciones. La noticia de la donación se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación,
convirtiéndose en un ejemplo de cómo la humildad y la compasión pueden transformar una situación de conflicto en una oportunidad para hacer el bien. Pero la historia no terminó ahí. La escuela de idiomas, impresionada por la inteligencia, la dedicación y el altruismo de Sofía, le ofreció una beca completa para estudiar francés en sus instalaciones. La joven no podía creer su suerte. Su sueño de dominar el idioma francés se había hecho realidad, gracias a su propio esfuerzo, a la ayuda inesperada de una desconocida y a la generosidad de un hombre que había aprendido una valiosa lección. Con lágrimas en los ojos, Sofía aceptó la beca y agradeció a la escuela de idiomas por la oportunidad. La historia de Sofía se convirtió en un ejemplo inspirador para otros jóvenes que luchaban por alcanzar sus metas. Demostró que con perseverancia, humildad y un espíritu generoso, todo es posible. El empresario, con la mirada fija en el comprobante de la donación, sintió un remordimiento punzante. La ovación del público, aunque dirigida a Sofía, resonaba en su interior como un juicio. Había sido arrogante, prepotente y mezquino. Su deseo de humillar a una joven con aspiraciones había culminado en una lección humillante para sí mismo. La nobleza de Sofía, su capacidad para renunciar a una suma considerable de dinero en favor de una causa justa, lo habían confrontado con su propia bajeza moral. Nunca olvidaría la mirada de admiración en los ojos de la gente, ni la sensación de vergüenza que lo había embargado al aceptar la propuesta de Sofía. La experiencia lo había transformado. Había aprendido, a costa de su orgullo y su bolsillo, que la humildad es una virtud valiosa y que el desprecio hacia los demás es un error costoso. Comprendió que el dinero no lo era todo, y que la verdadera riqueza reside en la generosidad y la empatía. Se arrepintió profundamente de su comportamiento pasado, de su necesidad de sentirse superior, de su incapacidad para reconocer el valor del esfuerzo ajeno. Había juzgado a Sofía por su apariencia y su origen humilde, sin darse cuenta de su inteligencia, su determinación y su espíritu altruista. Su prejuicio lo había cegado, impidiéndole ver la grandeza que se escondía detrás de su sencillez. Sofía, sin saberlo, le había dado una valiosa lección de vida. Le había enseñado que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la bondad y la compasión. Le había demostrado que el éxito no es solo cuestión de talento y oportunidad, sino también de perseverancia y humildad. Su ejemplo lo había inspirado a ser una mejor persona, a dejar atrás su arrogancia y a contribuir al bienestar de la sociedad. A partir de ese día, prometió cambiar su actitud y utilizar su influencia para apoyar a los jóvenes talentosos que, como Sofía, luchaban por alcanzar sus sueños. Se propuso convertirse en un mentor, un guía, un ejemplo a seguir. Sabía que el camino de la redención era largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, con la esperanza de borrar el recuerdo de su comportamiento pasado y construir un futuro mejor. La historia de Sofía trascendió los muros del café y se convirtió en un fenómeno viral. Los medios de comunicación se hicieron eco de su valentía, su generosidad y su humildad. Su rostro apareció en periódicos, revistas y programas de televisión. La gente la admiraba por su capacidad para superar la adversidad, por su espíritu altruista y por su negativa a dejarse intimidar por la arrogancia de un empresario prepotente. Se convirtió en un ejemplo para otros jóvenes que soñaban con superarse, demostrando que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus recursos, todos tenemos el potencial de alcanzar nuestras metas si nos esforzamos y creemos en nosotros mismos. Su historia inspiró a muchos a seguir sus pasos, a aprender idiomas, a perseguir sus sueños y a ayudar a los demás. Las escuelas de idiomas recibieron un aumento significativo de solicitudes de inscripción y las donaciones a organizaciones benéficas se multiplicaron. El ejemplo de Sofía demostró que un solo acto de bondad puede generar un efecto dominó, transformando vidas y creando un mundo mejor. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, de perseverancia y de generosidad. Sofía, la joven barista que soñaba con estudiar francés, se había convertido en un símbolo de inspiración para toda una nación.
Su historia era un recordatorio de que la grandeza reside en el corazón, no en la cuenta bancaria. Sofía, radiante de felicidad, se sumergió de lleno en sus estudios de francés gracias a la beca que le había concedido la escuela de idiomas. Su dedicación era inquebrantable, asistiendo a todas las clases con entusiasmo y aprovechando cada oportunidad para practicar el idioma. Sus profesores quedaron impresionados por su talento natural y su rápida capacidad de aprendizaje. Se destacaba entre sus compañeros, no solo por su inteligencia, sino también por su humildad y su disposición a ayudar a los demás. Siempre estaba dispuesta a compartir sus conocimientos y a animar a aquellos que tenían dificultades. Su pasión por el francés era contagiosa, inspirando a otros estudiantes a esforzarse y a perseguir sus sueños. No tardó en convertirse en una de las alumnas más brillantes de la escuela. Sus notas eran excelentes y su fluidez en el idioma mejoraba día a día. Participaba activamente en los debates, demostrando un profundo conocimiento de la cultura francesa y una gran capacidad de expresión. Sus profesores la animaban a presentarse a concursos y exámenes internacionales, convencidos de que tenía el potencial de destacar a nivel mundial. Sofía se sentía agradecida por la oportunidad que se le había brindado y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Sabía que su éxito no solo era suyo, sino también de todas las personas que la habían apoyado y creído en ella. Quería honrar su memoria y demostrarles que su esfuerzo no había sido en vano. La historia de Sofía se convirtió en una fuente de inspiración para toda su comunidad. Sus vecinos, sus amigos y sus compañeros de trabajo la celebraban como una heroína local. Se sentían orgullosos de sus logros y la admiraban por su valentía y su generosidad. Le organizaron fiestas y homenajes, reconociendo su esfuerzo y su dedicación. La consideraban un ejemplo a seguir, un símbolo de esperanza y superación. Sofía, sin embargo, se mantenía humilde y agradecida. No permitía que la fama y el reconocimiento se le subieran a la cabeza. Sabía que su éxito era un regalo, una oportunidad para hacer el bien y ayudar a los demás. La escuela de idiomas se benefició enormemente de la donación del empresario. Gracias a ese dinero, pudieron ofrecer becas a más jóvenes de bajos recursos, mejorar sus instalaciones y ampliar su oferta de cursos. Se convirtió en un centro de referencia en la enseñanza de idiomas, atrayendo a estudiantes de todo el país. La historia de Sofía y el empresario se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de cómo la generosidad y el arrepentimiento pueden transformar una situación de conflicto en una oportunidad para hacer el bien. La escuela se convirtió en un símbolo de esperanza y superación, un lugar donde los sueños se hacían realidad. Los profesores y directivos de la escuela estaban profundamente agradecidos con Sofía y el empresario. Reconocían el impacto positivo que su historia había tenido en la comunidad y se comprometieron a seguir trabajando para ofrecer oportunidades a jóvenes talentosos que, como Sofía, luchaban por alcanzar sus metas. La escuela se convirtió en un faro de luz, iluminando el camino de aquellos que buscaban un futuro mejor. La donación del empresario había sido un catalizador, impulsando el crecimiento y la expansión de la escuela y permitiéndole cumplir su misión de formar líderes y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad. La historia de Sofía y el empresario se convirtió en un legado, un ejemplo de cómo la humildad, la perseverancia y la generosidad pueden transformar vidas y construir un mundo mejor. Con el tiempo, Sofía se sintió llamada a compartir su conocimiento y su pasión por el francés con un público aún más amplio. Recordó sus propios inicios, las dificultades que enfrentó para acceder a recursos educativos de calidad y el deseo de ayudar a otros jóvenes de bajos recursos que compartían su sueño de aprender idiomas. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante, crear un canal de YouTube para enseñar francés de forma gratuita. Al principio, Sofía dudó un poco. No tenía experiencia en la creación de videos ni en la enseñanza online. Se sentía insegura acerca de su capacidad para conectar con una audiencia virtual y transmitir sus conocimientos de manera efectiva. Sin embargo, su determinación y su deseo de ayudar a los demás la impulsaron a superar sus miedos y a dar el primer paso.
Con la ayuda de algunos amigos, aprendió a grabar y editar videos, a crear contenido atractivo y a promocionar su canal en las redes sociales. Invirtió sus ahorros en un equipo básico de grabación y comenzó a crear sus primeras lecciones. El canal de YouTube de Sofía se llamó Francés para Todos. Su objetivo era ofrecer lecciones de francés claras, concisas y accesibles para personas de todos los niveles y orígenes. Sus videos abarcaban desde la gramática básica hasta la conversación avanzada, incluyendo ejercicios de pronunciación, vocabulario y cultura francesa. Sofía utilizaba un lenguaje sencillo y cercano, evitando tecnicismos y explicaciones complejas. Se esforzaba por crear un ambiente de aprendizaje amigable y motivador, animando a sus estudiantes a participar, a hacer preguntas y a superar sus propios miedos. El canal de Sofía creció rápidamente. Sus videos se hicieron muy populares entre estudiantes de todo el mundo, especialmente en países de habla hispana. Miles de personas se suscribieron a su canal, comentaron sus videos y compartieron sus lecciones con sus amigos. Sofía recibía mensajes de agradecimiento de estudiantes de todas las edades, que le contaban cómo sus videos les habían ayudado a mejorar su francés, a aprobar exámenes y a cumplir sus sueños de viajar o estudiar en Francia. Su canal se convirtió en una comunidad virtual de aprendizaje, donde los estudiantes podían interactuar entre sí, compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. El éxito del canal de Sofía no solo se debía a la calidad de sus lecciones, sino también a su carisma y su autenticidad. Sofía se mostraba tal como era, una joven apasionada por el francés y comprometida con ayudar a los demás. Compartía sus propias experiencias de aprendizaje, sus errores y sus aciertos, creando una conexión personal con su audiencia. Su entusiasmo era contagioso, inspirando a sus estudiantes a perseverar y a no rendirse ante las dificultades. Su canal se convirtió en un espacio de empoderamiento y superación, donde los estudiantes se sentían valorados, apoyados y capaces de lograr sus metas. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una figura reconocida en el mundo del aprendizaje de idiomas. Su canal de YouTube atrajo la atención de medios de comunicación, empresas educativas y organizaciones benéficas. Fue invitada a dar charlas y conferencias sobre la enseñanza de idiomas online, a participar en proyectos educativos y a colaborar con otras influencers y creadores de contenido. Su historia inspiradora llegó a oídos de miles de personas, demostrando que con perseverancia, talento y un espíritu generoso, se puede lograr un impacto positivo en el mundo. Sofía, la joven barista que soñaba con estudiar francés, se había convertido en una influencer, una líder y un modelo a seguir. Su canal de YouTube era un faro de luz, iluminando el camino de aquellos que buscaban aprender, crecer y superarse. El inesperado éxito de su canal transformó a Sofía en una influencer, una figura respetada en el ámbito del aprendizaje de idiomas. Su historia resonó en muchos corazones, pero la vida le tenía reservada una sorpresa más. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje inusual. El remitente era desconocido, pero el asunto era intrigante, una disculpa y una propuesta. Con curiosidad, Sofía abrió el correo y comenzó a leer. El mensaje estaba escrito por el empresario que la había desafiado en el café. En él, se disculpaba sinceramente por su comportamiento pasado. Reconocía su arrogancia, su prepotencia y su falta de respeto hacia ella. Admitía que su intención inicial era humillarla, pero que la situación había tomado un giro inesperado. La nobleza de Sofía, su generosidad y su capacidad para perdonar lo habían conmovido profundamente. El empresario explicaba que la experiencia lo había transformado. Había reflexionado sobre sus errores y se había dado cuenta del daño que había causado con su actitud. Se sentía avergonzado de su comportamiento pasado y deseaba enmendar sus errores. Por eso, se ponía en contacto con Sofía, con la esperanza de obtener su perdón y de ofrecerle su ayuda. En el correo, el empresario proponía colaborar con Sofía en su proyecto de enseñanza de idiomas. Reconocía el valor de su canal de YouTube y el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de miles de personas.
Ofrecía su experiencia, sus recursos y su influencia para expandir el proyecto y llegar a un público aún más amplio. Proponía financiar la creación de nuevos contenidos, la traducción de los videos a otros idiomas y la organización de eventos y talleres online. Sofía se quedó atónita al leer el correo. No podía creer que el empresario que la había humillado en el café se estuviera disculpando y ofreciendo su ayuda. Le costaba trabajo procesar la información y comprender las motivaciones detrás de su cambio de actitud. Dudaba si debía confiar en él o rechazar su oferta. Temía que se tratara de una trampa, de una forma de manipularla o de aprovecharse de su éxito. Sin embargo, algo en el mensaje del empresario le transmitió sinceridad y arrepentimiento. Sus palabras sonaban honestas y su propuesta era generosa. Sofía recordó la lección que había aprendido de su abuela: dar una segunda oportunidad es un acto de compasión. Decidió dejar atrás sus prejuicios y darle al empresario el beneficio de la duda. Con cautela, Sofía respondió al correo del empresario. Le agradeció su disculpa y le expresó su disposición a reunirse con él para discutir su propuesta. Le advirtió que no confiaba plenamente en él y que necesitaba tiempo para evaluar sus intenciones. Sin embargo, le dio una oportunidad para demostrar que su arrepentimiento era sincero y que su deseo de ayudar era genuino. El empresario respondió de inmediato, expresando su gratitud y su alegría por la respuesta de Sofía. Le propuso reunirse en un lugar público, en un ambiente neutral y seguro. Se comprometió a responder a todas sus preguntas y a mostrarle su disposición a colaborar de manera transparente y honesta. Sofía aceptó la propuesta y fijó una fecha para la reunión. Estaba nerviosa y expectante, pero también ilusionada con la posibilidad de transformar una experiencia negativa en una oportunidad para hacer el bien. La vida, una vez más, le demostraba que las segundas oportunidades existen y que el perdón puede ser un camino hacia la redención. El destino de Sofía y el del empresario estaban a punto de entrelazarse de nuevo, en un capítulo inesperado de su historia. El encuentro entre Sofía y el empresario fue un momento cargado de tensión y expectación. Se reunieron en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad, buscando un ambiente de calma y privacidad. Sofía llegó acompañada de un amigo de confianza, un joven abogado que la asesoraría en caso de que surgieran problemas. El empresario, por su parte, se presentó solo, mostrando una actitud humilde y respetuosa. La conversación inicial fue cautelosa y formal. Sofía le hizo preguntas directas y sinceras, buscando entender las motivaciones detrás de su cambio de actitud. Quería saber si su arrepentimiento era genuino y si su deseo de ayudar era sincero. El empresario respondió con honestidad y transparencia, relatando cómo la experiencia en el café lo había transformado y cómo se había dado cuenta del daño que había causado con su arrogancia. Le contó sobre su trabajo con organizaciones benéficas y de su deseo de utilizar su experiencia y sus recursos para ayudar a otros jóvenes a alcanzar sus sueños. Con el tiempo, la tensión se fue disipando y la conversación se volvió más fluida y amigable. Sofía comenzó a confiar en el empresario y a creer en su arrepentimiento. Se dio cuenta de que su cambio de actitud era sincero y que su deseo de ayudar era genuino. Juntos, comenzaron a explorar diferentes formas de colaborar en su proyecto de enseñanza de idiomas. El empresario le ofreció su experiencia en marketing y publicidad, su red de contactos y sus recursos financieros. Sofía, por su parte, le mostró los resultados de su canal de YouTube, el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de sus estudiantes y sus planes para el futuro. Pronto, Sofía y el empresario se dieron cuenta de que podían lograr mucho más trabajando juntos que por separado. Sus habilidades y recursos se complementaban a la perfección, creando una sinergia poderosa y transformadora. Decidieron unir fuerzas y expandir el proyecto de enseñanza de idiomas a otras comunidades. El empresario financió la creación de nuevos contenidos, la traducción de los videos a otros idiomas y la organización de eventos y talleres online. Sofía, por su parte, siguió creando lecciones de alta calidad, interactuando con sus estudiantes y promoviendo el proyecto en las redes sociales.
Juntos, Sofía y el empresario lograron llevar el proyecto de enseñanza de idiomas a un nivel superior. Sus videos llegaron a millones de personas en todo el mundo, ofreciendo acceso gratuito a una educación de calidad. Organizaron talleres y eventos online, donde los estudiantes podían interactuar entre sí, practicar el idioma y recibir consejos de expertos. Crearon una comunidad virtual de aprendizaje, donde los estudiantes se sentían valorados, apoyados y capaces de lograr sus metas. El impacto del proyecto de Sofía y el empresario fue enorme. Miles de personas lograron aprender francés gracias a sus lecciones, cumpliendo sus sueños de viajar, estudiar o trabajar en el extranjero. Muchos jóvenes de bajos recursos tuvieron acceso a una educación de calidad, abriendo puertas a nuevas oportunidades y un futuro mejor. El proyecto se convirtió en un ejemplo de cómo la humildad, la perseverancia y la colaboración pueden transformar vidas y construir un mundo más justo y equitativo. La historia de Sofía y el empresario demostró que las segundas oportunidades existen y que el perdón y la redención son posibles. El proyecto de enseñanza de idiomas se expandió a otras comunidades, llegando a lugares remotos y marginados donde el acceso a la educación era limitado. Sofía y el empresario viajaron por todo el mundo, llevando sus lecciones y sus talleres a escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Se encontraron con jóvenes talentosos y apasionados por aprender, que carecían de los recursos y las oportunidades necesarias para alcanzar sus sueños. Les ofrecieron becas, materiales educativos y apoyo personalizado, ayudándolos a superar sus dificultades y a desarrollar su potencial. El impacto global del proyecto fue innegable. Miles de personas en todo el mundo se beneficiaron de sus lecciones, aprendiendo francés, mejorando sus oportunidades y construyendo un futuro mejor. Sofía y el empresario se convirtieron en embajadores de la educación, promoviendo el aprendizaje de idiomas como una herramienta para el empoderamiento y la inclusión social. Su historia inspiró a otros a seguir sus pasos, a crear proyectos innovadores y a contribuir al bienestar de la humanidad. La historia de Sofía y el empresario es un testimonio del poder de la humildad, la perseverancia y la colaboración. Demuestra que no importa de dónde vengamos ni cuáles sean nuestros recursos, todos tenemos el potencial de transformar vidas y construir un mundo mejor. Su historia es un ejemplo de cómo las segundas oportunidades pueden ser un camino hacia la redención, y cómo el perdón y la compasión pueden sanar heridas y construir puentes. Su legado perdurará para siempre, inspirando a las generaciones futuras a luchar por un mundo más justo, equitativo y solidario. La humildad, la perseverancia y la colaboración pueden transformar vidas. Continue to parte 15. Inspirados pelo impacto global de seu projeto, Sofía e o empresario decidiram formalizar seu compromiso como educacao e o desenvolvimento de jóvenes talentosos. Juntos, criaram uma Fundacao sem fins lucrativos, como objetivo de apoyar iniciativas educacionais en todo o mundo. A Fundacao recebeu o nome de Horizontes Compartilhados, simbolizando a crenca de que todos os jóvenes, independentemente de sua origem ou condica social, merecem ter a oportunidade de alcançar seus sonhos e expandir seus horizontes. A Fundacao Horizontes Compartilhados se dedicou a financiar projetos educacionais inovadores, oferecer bolsas de estudo para jóvenes talentosos e promover o intercambio cultural entre diferentes países. Priorizou o apoio a iniciativas que promoviam a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. A Fundacao se tornou o catalisador para a mudança, impulsionando o progresso social e econômico em comunidades carentes em todo o mundo. Sofía e o empresario se tornaram os principais portavoces da Fundacao, viajando pelo mundo para promover sua missão e angariar fundos para seus projetos. Compartilharam sua história inspiradora em eventos, conferências e programas de televisão, demonstrando como a humildade, a perseverança e a colaboração podem transformar vidas e construir o mundo melhor. Sua mensagem ressoou em milhões de pessoas, inspirando-as a se unirem a sua causa e a contribuírem para o futuro mais justo e equitativo.
A Fundacao Horizontes Compartilado se tornou suceso retumbante, impactando positivamente a vida de milares de jovens em todo o mundo. Graças ao apoio da Fundacao, muitos jovens talentosos tiveram a oportunidade de estudar em universidades de prestígio, desenvolver suas habilidades e realizar seus sonhos. Projetos educacionais inovadores foram financiados, permitindo que comunidades carentes tivessem acesso a uma educação de qualidade. Intercambios culturais foram promovidos, fomentando o diálogo e a compreensão entre diferentes culturas. A história de Sofia e do empresário se tornou símbolo de esperança e inspiração para o mundo. Demonstrou que não importa de onde venamos, todos temos o potencial de alcançar nossos sonhos se nos esforçarmos e acreditarmos em nós mesmos. Sua história também mostrou como uma pessoa pode mudar o mundo com sua determinação e bondade. Sofia, a jovem barista que soneia em aprender francês, se tornou exemplo de como a perseverança, a humildade e a generosidade podem transformar vidas e construir futuro melhor para todos. O empresário, que antes era arrogante e prepotente, se redimiu e se tornou defensor da educação e da igualdade de oportunidades. Juntos, Sofia e o empresário criaram legado duradouro, inspirando as gerações futuras a lutar por mundo mais justo, equitativo e solidário. A história de Sofia nos ensina que a bondade e a perseverança podem mudar o mundo. A jornada de Sofia nos ensina que o sucesso não é medido apenas por conquistas materiais, mas sim pela capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Sua história é lembrete de que todos nós temos o poder de fazer a diferença, de transformar o mundo ao nosso redor com nossos talentos, nossa paixão e nossa compaixão. Sua trajetória nos inspira a perseguir nossos sonhos com determinação, a superar os obstáculos com resiliência e a compartilhar nossos dons com generosidade. Sofia se tornou farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que buscam futuro melhor, futuro onde todos tenham a oportunidade de brilhar. Pedido final de inscrição e CTI para próximo video.